tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludar. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante preocupante y es acerca de la obesidad y la relación con la diabetes. Creo que no estamos dimensionando los problemas de salud que tiene el tema del sobrepeso y la obesidad y obviamente cómo va esta relación. Porque queremos tal vez romantizar, o sea, hacerlo más lindo, pensando que es un tema más de estética y créame que esto es un tema de salud. Y quiero darle la bienvenida al doctor Hernán Fraga, cirujano bariatra certificado. Con este tema, querido Hernán, y cosa que me da muchísimo gusto tenerte en estos micrófonos y cámaras, para hablar de algo que de verdad tenemos que tomar acción, porque cada vez hay menos, podría llamarlo, menos conciencia de los problemas que van relacionados al sobrepeso y obviamente la obesidad. ¿Cómo estás? Hola, Ethel, bien, contento de estar aquí contigo. Yo más. Muchas gracias por la invitación. Pues como bien lo dices, es un tema bien importante porque entre las enfermedades que mayor complicaciones generan, mayor gasto le generan al paciente y más riesgos de salud está la obesidad y la diabetes. Y juntos, pues, hacen un daño exponencial. De hecho, lo que comentas es muy interesante porque el 90%, el 80% de los pacientes con diabetes tienen sobrepeso o tienen obesidad. Uf, un porcentaje altísimo y como que le echamos la culpa a nuestros genes sin tomar en cuenta nuestro estilo de vida. Entiendo que hay lo que se le llama la epigenética, que podemos tener esta información genética, pero hay disparadores, hay el medio adecuado para que esto se detone. Sí, en forma positiva y en forma negativa ¿Sí? también, porque por ejemplo, un paciente que se opera de cirugía bariátrica teniendo prediabetes o diabetes, probablemente va a romper con ese círculo cuando tenga familia o descendencia. Uh-huh. Pero un factor importante para generar el riesgo de diabetes es la genética, sí influye, y esa no la puedes modificar en Uh-huh. forma directa, ¿verdad? Y el factor que desencadena, el factor ambiental, que es el que tú mencionas, es la alimentación y la actividad física, que determinan que el paciente termine con obesidad o sobrepeso. Pero a ver, aquí importante y qué bueno que lo mencionas sobre todas las opciones que hay para romper con esta vinculación, si lo puedo llamar, o cambiar este círculo vicioso de la diabetes y le llaman ya la cirugía metabólica, no nada más es cirugía bariátrica, porque sí hay cambios metabólicos. Y cuéntanos un poquito, que tú eres un experto en eso, cómo la gente que tal vez con problemas crónico-degenerativos, diabetes, hipertensión, etcétera, mejora después de que empieza a manejar adecuadamente su glucosa, la insulina y obviamente también la alimentación, a través de una cirugía bariátrica. Mira, les platico rápido cómo funciona la insulina. La insulina es como una llave que abre la célula para que el azúcar o la glucosa entre y sirva como energía. La grasa tapa la cerradura donde la insulina funciona. Entonces empieza a acumularse la glucosa en sangre, el Uh-huh. páncreas lo detecta, secreta más insulina y compensa los niveles de azúcar. Y eso está el paciente en resistencia a la insulina. Cuando el paciente pierde peso, se destapa esta cerradura y tiene una mejoría en el control de glucosa. ¿Qué es lo que hace la cirugía? La cirugía básicamente hace cuatro cosas. Uno, pues hace que pierdas peso, y este es el factor que les acabo de explicar. Segundo, hace que desaparezca una hormona que se llama grelina. Esa hormona se encarga de que el paciente tenga apetito y bloquea la insulina. Al quitar la hormona, el paciente no tiene hambre y la insulina funciona mejor. Uh-huh. Tres, el área donde más azúcar se absorbe es el duodeno. Y esa área está brincada por el alimento, es decir, el alimento no va a estar en contacto con este segmento de intestino. Y finalmente, al unir intestino con intestino, se aumenta la secreción de unas hormonas que se llaman incretinas. Y estas hormonas tienen la capacidad de hacer que las células que producen insulina se multipliquen y hacer que la insulina tenga un mayor cantidad en sangre, mayor sensibilidad del paciente y disminuye el apetito. Y estos son los cuatro factores a través de los cuales la cirugía bariátrica o metabólica
hace que el paciente pueda prevenir diabetes Sí. o controlarlo. A ver, estamos hablando de, por ejemplo, la que nos mencionas que es malabsortiva, ¿no? Un bypass, por ejemplo. ¿Qué pasa con las cirugías como la manga gástrica o el variclip? Y no, creo que, no sé si se sigue usando la banda gástrica, creo que ya va en desuso, no sé, tú eres el experto, pero que ha tenido toda esta cirugía desde la manga y el bypass ahora, extraordinarios resultados para el metabolismo del paciente. No nada más es este resultado de bajar de peso, sino mejora su salud. Sí, incluso la manga gástrica la podemos considerar una cirugía metabólica. La manga gástrica lo que hace es que el paciente coma poco, se llene rápido, pierda peso. Entonces volvemos a el A ejemplo quitar que la les llave, platiqué. a dejar entrar la llave. Exactamente. Ujú. Y otro de los factores es que elimina la grelina y estimula la producción de una de las incretinas que se producen en el bypass gástrico, que se llama GLP-1. Entonces, estos factores son los que hacen que la manga también tenga un efecto benéfico sobre el paciente con diabetes. Probablemente con menos efecto a largo plazo que el bypass gástrico, pero con también algunos beneficios. Pero quiero que nos cuentes eso. Voy a una pausa, pero a mucha gente le ha cambiado la vida desde la manga gástrica, el bypass, porque ya se les llama cirugía metabólica y esto va muy relacionado al tema de diabetes, cosa que altera mucho nuestro país. Y estoy platicando con el doctor Hernán Fraga, cirujano bariatra certificado, de este tema tan importante, querido Hernán, y es acerca de la obesidad y la diabetes, que un porcentaje que me llamó la atención que comentaste al inicio del programa es de que las personas con diabetes tienen obesidad, un porcentaje que del, ¿cuánto era? ¿70, 80? 80. ¿80? Sí. Imagínense nada más, 80%. o sea, 80 personas de las personas que tienen diabetes tienen obesidad. Entonces debe de haber una relación fundamental. Y comentabas cómo la cirugía metabólica o cirugía bariátrica puede ayudar a revertir en muchos casos el tema de diabetes. Ahora, algo que me llama la atención y lo tengo que preguntar, querido Hernán, es ¿por qué los seguros de gastos médicos mayores, que entiendo que el menor porcentaje de la población tiene uno, cosa que lo veo como un gran error? Algunos sí ya los pagan y otros como que se rehúsan sabiendo que tiene un impacto fundamental en el bienestar y en la salud de la gente. De hecho, es algo difícil de entender, Ethel, como bien lo dices, porque un paciente con diabetes en 3 años gasta más o menos $10,000. No, Si ese bueno, paciente con diabetes le agregas hipertensión, el gasto será de $16,500. O sea, son imagínate. enfermedades que producen riesgo, pero además son muy costosas. Sí. Entonces, yo creo que hace muchos años, cuando empezó la cirugía bariátrica hace Ujú. muchos años, había a lo mejor un poco más de riesgos y de complicaciones, y estas pues llegaron a ser costosas. Pero en la actualidad el porcentaje de riesgo y complicaciones de la cirugía bariátrica es extremadamente bajo. Sí. Menos del 1% de mortalidad, menos del 1% de fugas, menos de el 1% de sangrados. Entonces son riesgos extremadamente bajos con Eh, muchos beneficios. Claro, pero todas las cirugías tienen riesgo y hay algunas cirugías que tienen un riesgo mucho mayor, pero es mucho más riesgo tener problemas cardiovasculares, tener problemas en los riñones, quedarte ciego, tener retinopatía, tener neuropatías. Ay, o sea, creo que es mucho más costoso y te altera la calidad de vida la expresión de, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Las secuelas. Sí, como bien lo dices, los riesgos son muy importantes, son todos los que acabas de mencionar. Cuando hablamos de riesgos de la cirugía bariátrica, es bien Nada. importante que el paciente Sí. entienda que estos riesgos los puedes comparar con cirugías más habituales, ¿no? Más comunes, son menos riesgosas que una apendicectomía, menos riesgosas que una cesárea, menos No, bueno. riesgosas que una cirugía de vesícula. Entonces, te da una idea un poquito más clara de qué porcentaje de riesgo estamos hablando, porque a Sí. lo mejor un número no te dice mucho, ¿no? Ujú. Pero algo que debe tener en cuenta el paciente es que cuando el paciente es candidato a una cirugía, es porque el riesgo de obesidad es así de grande y el riesgo de la cirugía es así de pequeño. O Chiquitito. sea, por Ujú. eso es candidato, ¿no? Exactamente. O sea, es mucho más complicado
tener un tema de sobrepeso y obesidad y una enfermedad metabólica como diabetes o hipertensión, que el riesgo tan bajo que, como dices, una apendicitis, una apendicectomía tiene mayor riesgo, una cesárea tiene mayor riesgo, porque aparte las técnicas han cambiado, siempre y cuando, y lo vuelvo a comentar, te lo haga una persona certificada, que eso es bien importante, querido Hernán, estar en las manos adecuadas. ¿Sabes que la certificación lo que hace, Tel, es que nos prepara y se asegura que el cirujano que te valora tenga tanto el equipo correcto para Sí, atender y preparar al paciente como para atender alguna situación fuera de lo esperado? Entonces, esta certificación le habla al paciente de que ese cirujano tiene el conocimiento para decidir qué cirugía, por qué esa cirugía, cuál sería la mejor opción del paciente, cómo preparar a ese paciente y qué esperar después del procedimiento. así es. Yo creo que eso es bien importante para que lo tome en cuenta. Y la relación, tú con la experiencia que tienes, querido Hernán, doctor Hernán Fraga, que sé que estás en el Hospital Ángeles Acoxpa, un gran profesional, dame algún ejemplo de un caso de cirugía bariátrica o del manejo de sobrepeso y obesidad con la que hayas hecho. ¿Cómo mejora su metabolismo? ¿Cómo mejoran los niveles de glucosa en sangre? Uno o muchos, Mira, ¿no? Porque tienes muchos casos, eres un gran profesional. gracias, Etel. Te pongo un caso que para mí es muy importante. Mi hermana tenía obesidad, Ujú. tenía síndrome metabólico, tenía síndrome de ovarios No, poliquísticos, bueno, prediabetes o resistencia a la insulina, dislipidemia, y había tenido una historia de perder 30 kilos, lo subía, 50 kilos, lo subía. sí. Y a ella le realicé un bypass gástrico. Ella ya tenía las marcas que tú alguna vez has hablado de esto de acantosis nigricans, que Sí, es el único del signo, cuello. ¿no? Exactamente, oscuridad en el cuello, en las axilas, y ahorita tiene niveles pues normales de glucosa con reversión de todas las comorbilidades que presentaba y bueno, su calidad de vida es Es totalmente otra. distinta. Yo creo que esta historia de la obesidad y el sobrepeso la viví muy de cerca. Entonces, con mi papá, con mi hermana, que tenemos esos antecedentes. Sí. Entonces, eso te hace tener como una apreciación un poquito distinta de lo que ha vivido el paciente. A ver, eso es algo real, es algo que le sucede a muchas personas, pero no sé qué pasa, Hernán, que sienten como muy lejano el poder mejorar su calidad de vida. Y yo creo que esto, estamos hablando de una cirugía que además es de mínima invasión, es por la paroscopía, donde cambia todo el camino, o sea, cambia tu vida, no solo el cómo te ves, porque obviamente, ¿cuántos kilos bajó tu hermana? Bajó 55 A ver, kilos. imagínense nada más, no solo el cómo te ves, no, el tema con sus rodillas, o sea, con el sistema musculoesquelético, el tema de su metabolismo, el tema de cómo mejoró su glucosa, la hipertensión, como decías, este oscurecimiento que se da por la insulina en el cuello y axilas, o sea, mejoró toda su vida. La dislipidemia, ¿no? Las grasas en sangre, todo mejoró en los niveles y eso lo hace la cirugía metabólica o la cirugía bariátrica. Que Sabes que sí, antes había mucha desinformación. Actualmente programas como el tuyo que se encargan de dar información con sustento, pues ayuda mucho a que el paciente tome decisiones. Generalmente cuando no tienes el conocimiento de los sí. beneficios y de los riesgos de la cirugía, pues te quedas con lo que dijo el vecino o el Ah, claro. primo, pero la realidad es que la evidencia es con tu seguridad, ¿no? Estoy de acuerdo. Y es, bueno, ¿qué te digo? Es que hay mucha desinformación también cuando caes en manos poco expertas, que seguramente no son cirujanos. Estoy platicando con el doctor Hernán Fraga, cirujano bariatra certificado del Hospital Ángeles Acoxpa, acerca de la obesidad y la diabetes y comentábamos cómo con experiencias cercanas, porque yo creo que todo el mundo hemos tenido gente cercana que ha mejorado su calidad de vida, querido Hernán, en este caso tu hermana, que mejoró sus niveles de glucosa, de presión, de lípidos, o sea, su calidad de vida, lo que es el síndrome metabólico, que es lo que está matando a toda la, bueno, a la mayoría de la gente en el mundo, es la primera causa de muerte a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares relacionadas también con el síndrome metabólico, y que pues lo que quieres es vivir mejor, vivir más años, pero en buena situación. No nos sirve de nada estar más viejos, pero con una calidad de vida terrible, ¿no? Sí, exactamente. Cuando haces este análisis, pues no queda otra más que tomar la decisión correcta.
Algo que hablamos siempre con el paciente es que existen muchas formas y el paciente trata de darle la vuelta a todos los tratamientos antes de llegar a una cirugía. Y dicen que la cirugía es el último recurso, pero la realidad es que si tú tienes una No. apendicitis, el tratamiento es una apendicectomía. Si Sí, tú tienes una fractura del antebrazo, el tratamiento es ponerte un yeso. El sí. tratamiento es ese. El tratamiento que ha mostrado mayor eficacia en tratamiento de la obesidad es la cirugía Estoy bariátrica. de acuerdo. Y de diabetes también podría decirlo, porque una cosa, y lo tenemos que decir, Hernán, una cosa es estar tomando medicinas de por vida a resolverlo. Sí, sabes que lo más importante, obviamente, es que la cirugía metabólica puede hacer que la diabetes entre en remisión, no la cura, pero Pero pues, la entré en detiene. remisión, pero ya no estás La- atado a medicinas, inyecciones, insulina, jeringas. Exactamente, y también el costo económico, ¿no? Nada más el de salud. Pero Sí. algo que es bien interesante, Ethel, es que, por ejemplo, un paciente que tiene prediabetes puede evitar ser diabético. O sea, eso es muy valioso. Tú tienes la opción de decidir, ¿voy a ser diabético o ¿O no no? voy a ser diabético? Ujú. Entonces, esa decisión está en tus manos. Y eso es algo que debe de hacerse a través de un experto. Querido Hernán, ¿cómo te encontramos en las redes? La gente que tenga dudas, ¿a dónde puede llamar? Mira, gracias por tu tiempo, Ethel. En Encantada. mis redes sociales es @clínica metabólico con K, Ujú. Facebook, Instagram y TikTok. Y ahí pueden hacer el contacto con nosotros para poder aclarar alguna duda o darles algún consejo. Por favor, Clínica Metabólico con K. Acérquese con los expertos. Es gente que tiene toda la experiencia del mundo y que sabe lo que hace y que podría guiarlo a mejorar su salud y obviamente su calidad de vida. Esto no es una cuestión de estética, es una cuestión de salud. Querido Hernán Fraga, como siempre, gracias por compartir toda esta experiencia y conocimientos con nosotros. Te agradezco mucho, es un placer estar contigo aquí. Gracias por la invitación. Encantada. Clínica Metabólico, doctor Hernán Fraga, por favor, de verdad acérquese a este gran profesional y a todo su maravilloso equipo. Un abrazo enorme a la Fer y a todos maravillosos, de verdad. Gracias, queridos amigos. Los invito a que puedan ver este programa a través de Imagen Multicast. En mi Instagram lo posteamos para que lo pueda pues escuchar nuevamente o lo pueda compartir. Ethel Soriano, el Instagram y en Facebook, y Ethel-Soriano en X, ahora ya es X. Pero bueno, siempre disponibles para los temas que ustedes quieren que tratemos. Gracias, queridos amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, piensa en usted y cuídese.